Bienvenidos a Misterios Macabros. La leyenda de la Niña de la Curva, un sendero hacia lo sobrenatural. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques densos, existía una carretera serpenteante conocida por todos como el Sendero del Susurro. La leyenda que envolvía este camino sugería que, en noches de niebla espesa, una figura fantasmal aparecía en una curva pronunciada, conocida como la Curva del Lamento. Era la Niña de la Curva, una presencia misteriosa que llevaba consigo una historia de tragedia y pérdida. El comienzo de la historia. La leyenda comenzaba décadas atrás, cuando una niña llamada Isabela vivía en una pequeña casa al borde del Sendero del Susurro. Isabela era conocida por su risa alegre y su amor por los paseos por el bosque. Sin embargo, un fatídico día, mientras jugaba cerca de la curva, un accidente la arrebató de este mundo. Se decía que la Niña de la Curva no encontró la paz en la muerte y quedó atrapada en el sendero que solía recorrer con tanta alegría. Su espíritu, afligido por la tragedia, buscaba compañía en las noches neblinosas. La leyenda creció, y aquellos que se aventuraban en el Sendero del Susurro contaban historias de susurros fantasmales y sombras inquietantes. En una oscura noche de niebla densa, un grupo de amigos decidió probar la validez de la leyenda. Ignorando las advertencias de los lugareños, se aventuraron por el Sendero del Susurro, equipados con linternas y cámaras para documentar su travesía. A medida que avanzaban, la niebla se cerraba a su alrededor, envolviendo el sendero en un manto de misterio. Las sombras parecían cobrar vida, y los susurros de la brisa tomaban formas inquietantes. La tensión en el grupo crecía con cada paso. Llegaron a la temida Curva del Lamento, donde la niebla era tan densa que apenas podían ver más allá de sus narices. De repente, una risa infantil resonó en el aire, seguida de un susurro suave que parecía llamarlos. La Niña de la Curva se reveló, una figura etérea envuelta en niebla, con sus ojos brillando con una luz sobrenatural. El grupo, paralizado por el miedo, observó cómo la Niña de la Curva se acercaba lentamente. La niebla la rodeaba como una aura, y sus risas resonaban en los oídos de los intrépidos exploradores. Intentaron retroceder, pero algo invisible los mantenía en su lugar. La Niña de la Curva, a través de susurros apenas audibles, compartió la trágica historia de su muerte. Reveló detalles que solo Isabela conocería, confirmando así su identidad. El grupo, ahora presa de la compasión y la tristeza, comprendió que estaban siendo testigos de un encuentro con lo sobrenatural. La niebla se espesó aún más, y la Niña de la Curva desapareció lentamente entre las sombras. Antes de desvanecerse por completo, emitió una risa melancólica que resonó en el sendero. El grupo, liberado de la invisible fuerza que los mantenía inmóviles, retrocedió de la curva, con el corazón lleno de emociones contradictorias. Al salir de la niebla, el grupo se encontró de nuevo en el pueblo, con la realidad golpeándolos como un regreso brusco. Las cámaras aún registraban las imágenes de la niebla y la curva, pero la Niña de la Curva no aparecía en ninguna de las fotos. Era como si su presencia solo hubiera quedado registrada en sus recuerdos y en el susurro del viento. La leyenda de la Niña de la Curva persistió, y aquellos que escuchaban la historia se aventuraban con precaución por el Sendero del Susurro. La tragedia de Isabela seguía viva en el recuerdo del pueblo, y la Curva del Lamento se convirtió en un recordatorio de que el pasado a veces se manifiesta en formas inesperadas, especialmente en las noches de niebla espesa. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.